Bienvenidos a Ser Realmente Poderoso. Esperamos que esté teniendo un día espectacular. Hoy presentamos El Evangelio de la Riqueza de Andrew Carnegie. El ensayo de Andrew Carnegie, El Evangelio de la Riqueza, fue publicado por primera vez en la revista North American Review en junio de 1889. El problema de nuestra era es la administración adecuada de la riqueza para que los lazos de hermandad puedan seguir uniendo a los ricos y a los pobres en una relación armoniosa. Las condiciones de la vida humana no solo han cambiado, sino que se han revolucionado en los últimos cientos de años. En los viejos tiempos había poca diferencia entre la vivienda, la vestimenta, la comida y el entorno del jefe y los de sus subordinados. Los indios están hoy donde el hombre civilizado estaba una vez. Cuando visité a los Sioux, fui llevado a la cabaña del jefe, que era igual a las otras en apariencia externa e incluso internamente la diferencia era mínima entre ella y las de los más pobres de sus valientes. El contraste entre el palacio del millonario y la cabaña del obrero hoy en día mide el cambio que ha traído la civilización. Este cambio, sin embargo, no debe ser lamentado, sino bienvenido como altamente beneficioso. Es bueno, aunque no esencial, para el progreso de la raza. Las casas de algunos deberían ser hogares para todo lo que es más elevado y mejor en la literatura y las artes y para todos los refinamientos de la civilización, en lugar de que ninguna sea mucho mejor. Esta gran irregularidad es preferible a la miseria universal sin riqueza. Los buenos viejos tiempos no eran tan buenos. Ni el amo ni el sirviente estaban tan bien situados entonces como hoy. Una recaída en las viejas condiciones sería desastrosa para ambos, y no menos para el que sirve, y barrería con la civilización. Pero, ya sea que el cambio sea para bien o para mal, está sobre nosotros, más allá de nuestro poder de alterarlo, y por lo tanto debe ser aceptado y aprovechado al máximo. Es una pérdida de tiempo criticar lo inevitable. Es fácil ver cómo se ha producido el cambio. Una ilustración servirá para casi todas las fases de la causa. En la fabricación de productos tenemos toda la historia. Se aplica a todas las combinaciones de la industria humana, estimuladas y ampliadas por los inventos de esta era científica. Anteriormente, los artículos se fabricaban en el hogar doméstico o en pequeños talleres que formaban parte del hogar. El maestro y sus aprendices trabajaban lado a lado, estos últimos viviendo con el maestro y, por lo tanto, sujetos a las mismas condiciones. Cuando estos aprendices ascendían a maestros, había poco o ningún cambio en su modo de vida, y a su vez eran educados en la misma rutina que los aprendices sucesores. Había una igualdad social sustancial e incluso igualdad política, ya que los involucrados en actividades industriales entonces tenían poca o ninguna voz política en el Estado. El resultado inevitable de tal modo de fabricación era la producción de artículos burdos a precios elevados. Hoy en día, el mundo obtiene productos de excelente calidad a precios que la generación anterior habría considerado increíbles. En el mundo comercial, causas similares han producido resultados similares y la raza se ha beneficiado de ello. Los pobres disfrutan de lo que los ricos no podían permitirse antes. Lo que antes eran lujos se han convertido en necesidades de la vida. El obrero ahora tiene más comodidades que las que tenía el terrateniente hace unas generaciones. El granjero tiene más lujos que el terrateniente de entonces y está más ricamente vestido y mejor alojado. El terrateniente tiene libros y cuadros más raros y arreglos más artísticos que los que el rey podía obtener entonces. El precio que pagamos por este cambio saludable es sin duda grande. Reunimos a miles de operarios en la fábrica, en la mina y en la oficina contable, de los cuales el empleador puede saber poco o nada y para quienes el empleador es poco más que un mito. Todo intercambio entre ellos ha terminado. Se forman castas rígidas y, como de costumbre, la ignorancia mutua engendra desconfianza mutua. Cada casta carece de simpatía por la otra y está dispuesta a creer cualquier cosa despectiva sobre ella. Bajo la ley de la competencia, el empleador de miles se ve obligado a las economías más estrictas, entre las cuales las tarifas pagadas al trabajo ocupan un lugar destacado, y a menudo hay fricción entre el empleador y el empleado, entre el capital y el trabajo,
entre ricos y pobres. La sociedad humana pierde homogeneidad. El precio que la sociedad paga por la ley de la competencia, al igual que el precio que paga por las comodidades y lujos baratos, también es grande, pero las ventajas de esta ley son mayores aún, ya que a esta ley debemos nuestro maravilloso desarrollo material que trae consigo mejores condiciones. Pero, ya sea que la ley sea benigna o no, debemos decir de ella lo mismo que decimos del cambio en las condiciones de los hombres a los que nos hemos referido. Está aquí, no podemos evadirla, no se han encontrado sustitutos para ella, y aunque la ley puede ser dura a veces para el individuo, es la mejor para la raza porque asegura la supervivencia del más apto en cada departamento. Aceptamos y acogemos, por lo tanto, como condiciones a las que debemos adaptarnos, la gran desigualdad del entorno, la concentración de negocios industriales y comerciales en manos de unos pocos y la ley de la competencia entre estos como no solo beneficiosa sino esencial para el futuro progreso de la raza. Habiendo aceptado esto, se deduce que debe haber un gran alcance para el ejercicio de habilidades especiales en el comerciante y el fabricante, que deben llevar a cabo asuntos a gran escala. El hecho de que este talento para la organización y la gestión sea raro entre los hombres se demuestra por el hecho de que invariablemente asegura enormes recompensas, sin importar dónde o bajo qué leyes o condiciones. Los experimentados en asuntos siempre valoran al hombre cuyos servicios se pueden obtener como socio como no solo la primera consideración, sino tal que hace que la cuestión de su capital sea casi irrelevante, ya que tales hombres pronto crean capital, mientras que sin el talento especial requerido el capital pronto toma alas. Tales hombres se interesan en empresas o corporaciones que utilizan millones y estiman solo el interés simple a obtener sobre el capital invertido. Es inevitable que sus ingresos deban superar sus gastos y que deban acumular riqueza. No hay un término medio que tales hombres puedan ocupar, porque una gran empresa manufacturera o comercial que no gana al menos intereses sobre su capital pronto quiebra. Debe avanzar o retroceder, permanecer inmóvil es imposible. Es una condición esencial para su operación exitosa que sea rentable hasta cierto punto y que, además de interesar al capital, también deba obtener una ganancia. Es una ley tan cierta como cualquiera de las otras mencionadas que los hombres poseedores de este peculiar talento para los asuntos, bajo el libre juego de las fuerzas económicas, necesariamente pronto deben recibir más ingresos de los que pueden gastar juiciosamente en sí mismos, y esta ley es tan beneficiosa para la raza como las demás. Objeciones a los fundamentos sobre los que se basa la sociedad no están en orden porque la condición de la raza es mejor con estos que con cualquier otros que se hayan probado. Del efecto de cualquier nuevo sustituto propuesto no podemos estar seguros. El socialista o anarquista que busca derrocar las condiciones presentes debe ser considerado como atacando el fundamento sobre el que descansa la civilización misma, ya que la civilización comenzó desde el día en que el obrero capaz e industrioso dijo a su compañero incompetente y perezoso: «Si no trabajas, no comerás». Y así terminó el comunismo primitivo separando a los zánganos de las abejas. Quien estudie este tema pronto se enfrentará con la conclusión de que sobre la sacralidad de la propiedad depende la civilización misma, el derecho del trabajador a sus $100 en el banco de ahorros y de igual manera, el derecho legal del millonario a sus millones. A quienes proponen sustituir el comunismo por este intenso individualismo, la respuesta es: la raza ya ha intentado eso. Todo progreso desde aquel día bárbaro hasta el presente ha resultado de su desplazamiento. No ha venido el mal, sino el bien a la raza, de la acumulación de riqueza por parte de aquellos que tienen la habilidad y energía para producirla. Pero incluso si admitimos por un momento que podría ser mejor para la raza desechar su fundamento actual, el individualismo, y que es un ideal más noble que el hombre trabaje no solo para sí mismo sino en y para una hermandad de sus semejantes y comparta con ellos todo en común, realizando la idea de Swedenborg del cielo, donde, como él dice, los ángeles derivan su felicidad no de trabajar para sí mismos sino para los demás. Incluso admitiendo todo esto, una respuesta suficiente es que esto no es evolución sino revolución. Requiere cambiar la naturaleza humana misma, una obra de eones, incluso si fuera bueno cambiarla, lo cual no podemos saber. No es practicable en nuestros días ni en nuestra era, incluso si es deseable teóricamente.
Pertenece a otro estrato sociológico que llegará mucho después. Nuestro deber es hacer lo que es practicable ahora y dar el siguiente paso posible en nuestro día y generación. Es criminal desperdiciar nuestras energías intentando desarraigar cuando todo lo que podemos lograr provechosamente o posiblemente es inclinar un poco el árbol universal de la humanidad en la dirección más favorable para la producción de buenos frutos bajo las circunstancias existentes. Sería igual de inútil pedir la destrucción del tipo más alto de hombre existente porque no alcanza nuestro ideal. Esto favorece la destrucción del individualismo, la propiedad privada, la ley de la acumulación de riqueza y la ley de la competencia, porque estos son los resultados más altos de la experiencia humana, el suelo en el que la sociedad ha producido hasta ahora los mejores frutos. Aunque estas leyes operen de manera desigual o injusta a veces, y aunque parezcan imperfectas para el idealista, son, no obstante, como el tipo más alto de hombre, lo mejor y más valioso de todo lo que la humanidad ha logrado hasta ahora. Comenzamos entonces con una condición de cosas bajo la cual se promueven los mejores intereses de la raza, pero que inevitablemente otorga riqueza a unos pocos. Hasta aquí, aceptando las condiciones tal como existen, la situación puede ser examinada y considerada buena. La pregunta entonces surge, y si lo anterior es correcto, es la única pregunta con la que tenemos que lidiar. ¿Cuál es el modo adecuado de administrar la riqueza después de que las leyes sobre las que se fundó la civilización la hayan arrojado en manos de unos pocos? Y es a esta gran pregunta a la que creo que ofrezco la verdadera solución. Se entenderá que aquí se habla de fortunas, no de sumas moderadas ahorradas por muchos años de esfuerzo, cuyos rendimientos son necesarios para el mantenimiento y educación cómoda de las familias. Esto no es riqueza, sino solo competencia, que debería ser el objetivo de todos adquirir. Existen tres modos en los que se puede disponer del excedente de riqueza. Se puede dejar a las familias de los difuntos, se puede usar para fines públicos, o finalmente, puede ser administrado durante la vida de sus poseedores. Bajo los dos primeros modos se ha aplicado hasta ahora la mayor parte de la riqueza del mundo que ha llegado a unos pocos. Consideremos cada uno de estos modos por turno. El primero es el más imprudente. En los países monárquicos, las propiedades y la mayor parte de la riqueza se dejan al primogénito, de modo que la vanidad del padre puede ser satisfecha con la idea de que su nombre y título pasarán a las generaciones siguientes sin deterioro. La condición de esta clase en Europa hoy en día enseña la futilidad de tales esperanzas o ambiciones. Los sucesores se han empobrecido debido a sus locuras o por la caída en el valor de la tierra. Incluso en Gran Bretaña, la estricta ley de vinculación ha sido inadecuada para mantener el estatus de una clase hereditaria. Su suelo está pasando rápidamente a manos de extraños. Bajo las instituciones republicanas, la división de la propiedad entre los hijos es mucho más justa, pero la pregunta que se plantean los hombres reflexivos en todas las tierras es, ¿por qué los hombres deberían dejar grandes fortunas a sus hijos? Si esto se hace por afecto, ¿no es un afecto equivocado? La observación enseña que, en términos generales, no es bueno para los hijos que se les imponga tal carga, ni es bueno para el Estado. Más allá de proporcionar a la esposa y a las hijas fuentes de ingresos moderadas y muy modestas asignaciones para los hijos, los hombres pueden dudar, ya que ya no es cuestionable que las grandes sumas legadas con mayor frecuencia trabajan más para el daño que para el bien de los receptores. Los hombres sabios pronto concluirán que, por el bien de los miembros de sus familias y del Estado, tales legados son un uso indebido de sus medios. No se sugiere que los hombres que no han educado a sus hijos para ganarse la vida los arrojarán a la deriva en la pobreza. Si algún hombre ha visto conveniente criar a sus hijos con vistas a que vivan vidas ociosas, o lo que es altamente encomiable, ha inculcado en ellos el sentimiento de que están en posición de trabajar por fines públicos sin referencia a consideraciones pecuniarias. Entonces, por supuesto, el deber del padre es ver que tales hijos estén moderadamente provistos. Hay casos de hijos de millonarios no malcriados por la riqueza que, siendo ricos, todavía realizan grandes servicios en la comunidad. Tales son la sal de la tierra, tan valiosos como, desafortunadamente, son raros. Aun así, no es la excepción,
sino la regla que los hombres deben considerar, y al observar el resultado habitual de sumas enormes conferidas a legatarios, el hombre reflexivo pronto debe decir: preferiría dejar a mi hijo una maldición que el todopoderoso dólar, y admitir para sí mismo que no es el bienestar de los hijos, sino el orgullo familiar lo que inspira a estos enormes legados. En cuanto al segundo modo, el de dejar la riqueza a la muerte para usos públicos, se puede decir que esto es solo un medio para la disposición de la riqueza, siempre y cuando un hombre esté contento de esperar hasta que esté muerto antes de que se haga mucho mejor el mundo. El conocimiento de los resultados de los legados no inspira las más brillantes esperanzas de que se logre mucho bien póstumo. No son pocos los casos en los que el verdadero objetivo buscado por el testador no se alcanza, ni son pocos los casos en los que sus verdaderos deseos se ven frustrados. En muchos casos, los legados se utilizan de tal manera que se convierten solo en monumentos a su locura. Es bueno recordar que se requiere el ejercicio de no menos habilidad que la que adquirió la riqueza para usarla de manera que sea realmente beneficiosa para la comunidad. Además, se puede decir con justicia que ningún hombre debe ser alabado por hacer lo que no puede evitar hacer, ni debe ser agradecido por la comunidad a la que solo deja riqueza a su muerte. Los hombres que dejan grandes sumas de esta manera pueden ser considerados como hombres que no habrían dejado nada si hubieran podido llevárselo con ellos. Las memorias de tales personas no pueden ser recordadas con gratitud, ya que no hay gracia en sus regalos. No es de extrañar que tales legados parezcan generalmente carecer de bendición. La creciente disposición a grabar más y más fuertemente las grandes propiedades dejadas a la muerte es una indicación alentadora del crecimiento de un cambio saludable en la opinión pública. El estado de Pensilvania ahora toma, sujeto a algunas excepciones, 1/10 parte de la propiedad dejada por sus ciudadanos. El presupuesto presentado en el Parlamento británico el otro día propone aumentar los derechos de sucesión y, lo más significativo de todo, el nuevo impuesto será progresivo. De todas las formas de imposición, esta parece la más sabia. Los hombres que continúan acumulando grandes sumas toda su vida, cuyo uso adecuado para fines públicos beneficiaría a la comunidad, deben sentir que la comunidad, en forma de Estado, no puede ser privada de su parte correspondiente. Al gravar fuertemente las propiedades a la muerte, el Estado marca su condena a la vida indigna del millonario egoísta. Es deseable que las naciones vayan mucho más lejos en esta dirección. De hecho, es difícil poner límites a la parte del patrimonio de un hombre rico que debería ir al público a su muerte a través de la agencia del Estado. Y por todos los medios, tales impuestos deben ser progresivos, comenzando desde nada sobre sumas moderadas hasta la dependencia y aumentando rápidamente a medida que las cantidades crecen, hasta que, de la riqueza del millonario, al menos la otra mitad llegue al cofre privado del Estado. Esta política induciría poderosamente al hombre rico a atender la administración de la riqueza durante su vida, lo cual es el fin que la sociedad siempre debería tener en vista, siendo el que más fructífero para la gente. Tampoco se debe temer que esta política socave la raíz de la empresa y haga que los hombres sean menos ansiosos por acumular, ya que para la clase cuya ambición es dejar grandes fortunas y ser recordados después de su muerte, atraerá aún más atención y, de hecho, será una ambición algo más noble tener enormes sumas pagadas al Estado de sus fortunas. Queda entonces solo un modo de usar grandes fortunas, pero en esto tenemos el verdadero antídoto para la distribución temporalmente desigual de la riqueza. La reconciliación de los ricos y los pobres, un reino de armonía, otro ideal que difiere del comunista al requerir solo la evolución adicional de las condiciones existentes, no la destrucción total de nuestra civilización. Está fundado en el presente individualismo más intenso, y la raza está proyectada para ponerlo en práctica gradualmente siempre que lo desee. Bajo su influencia, tendremos un estado ideal en el cual la riqueza excedente de unos pocos se convertirá en el mejor sentido en la propiedad de muchos porque será administrada para el bien común. Y esta riqueza, pasando por las manos de unos pocos, puede convertirse en una fuerza mucho más potente para la elevación de nuestra raza que si hubiera sido distribuida en pequeñas sumas entre la gente misma.
Incluso los más pobres pueden ver esto y estar de acuerdo en que grandes sumas recogidas por algunos de sus conciudadanos y gastadas para fines públicos de los cuales las masas obtienen el principal beneficio son más valiosas para ellos que si se distribuyeran entre ellos en pequeñas cantidades a lo largo de muchos años. Si consideramos qué resultados fluyen del Instituto Cooper, por ejemplo, para la mejor parte de la raza en Nueva York no poseída de medios, y comparamos estos con los que habrían surgido para el bien de las masas de una suma igual distribuida por el señor Cooper en su vida en forma de salarios, que es la forma más alta de distribución al ser por trabajo realizado y no por caridad, podemos formarnos una idea de las posibilidades de mejora de la raza que yace incrustada en la actual ley de acumulación de riqueza. Gran parte de esta suma, si se distribuyera en pequeñas cantidades entre la gente, se habría desperdiciado en la indulgencia del apetito, parte de ella en exceso, y se puede dudar si incluso la parte puesta al mejor uso, el de añadir a las comodidades del hogar, habría producido resultados para la raza como los comparables a los que están fluyendo y fluirán del Instituto Cooper de generación en generación. Que el defensor del cambio violento o radical reflexione bien sobre este pensamiento. Podríamos incluso ir tan lejos como para tomar otro ejemplo, el del legado del señor Tilden de $5 millones para una biblioteca gratuita en la ciudad de Nueva York. Pero al referirse a esto, uno no puede evitar decir involuntariamente cuanto mejor si el señor Tilden hubiera dedicado los últimos años de su propia vida a la administración adecuada de esta inmensa suma, en cuyo caso ni la disputa legal ni ninguna otra causa de demora podrían haber interferido con sus objetivos. Pero asumamos que los millones del señor Tilden finalmente se convierten en el medio para dar a esta ciudad una noble biblioteca pública donde los tesoros del mundo contenidos en libros estarán abiertos a todos para siempre sin dinero ni precio. Considerando el bien de esa parte de la raza que se congrega en y alrededor de la isla de Manhattan, sus beneficios permanentes habrían sido mejor promovidos si estos millones se hubieran permitido circular en pequeñas sumas a través de las manos de las masas. Incluso el defensor más acérrimo del comunismo debe tener dudas sobre este tema. La mayoría de los que piensan probablemente no tendrán dudas. Pobres y restringidas son nuestras oportunidades en esta vida, estrechos nuestros horizontes, nuestro mejor trabajo es muy imperfecto, pero los hombres ricos deben estar agradecidos por un don inestimable. Tienen en su poder, durante sus ocupadas vidas, ellos mismos y organizando beneficios de los cuales las masas de sus semejantes derivarán ventajas duraderas, y así, dignificarán sus propias vidas. La vida más alta probablemente se alcanzará no por una imitación tan exacta de la vida de Cristo como la que nos da el conde Tolstoy, sino mientras se está animado por el Espíritu de Cristo, reconociendo las condiciones cambiadas de esta era y adoptando modos de expresar este espíritu adecuados a las condiciones cambiantes bajo las cuales vivimos, todavía laborando por el bien de nuestros semejantes, que fue la esencia de su vida y enseñanza, pero laborando de una manera diferente. Esto entonces se considera el deber del hombre de riqueza. Primero, dar ejemplo de una vida modesta y sin ostentación, evitando la exhibición o la extravagancia. Proporcionar moderadamente para las necesidades legítimas de aquellos que dependen de él después de hacerlo. Considerar todos los ingresos excedentes que le lleguen simplemente como fondos fiduciarios que está llamado a administrar y estrictamente obligado como una cuestión de deber administrar de la manera que, en su juicio, esté mejor calculada para producir los resultados más beneficiosos para la comunidad. El hombre de riqueza, así, se convierte en el mero agente y fideicomisario para sus pobres hermanos, trayendo a su servicio su sabiduría superior, experiencia y capacidad para administrar, haciendo por ellos mejor de lo que ellos harían o podrían hacer por sí mismos. Aquí nos encontramos con la dificultad de determinar cuáles son las sumas moderadas para dejar a los miembros de la familia, que es vivir modestamente sin ostentación, y cuál es la prueba de la extravagancia. Debe haber diferentes estándares para diferentes condiciones. La respuesta es que es tan imposible nombrar cantidades exactas o acciones como definir buenos modales, buen gusto o las reglas de la decencia. No obstante, estas son variedades conocidas, aunque indefinibles, el sentimiento público es rápido para conocer y sentir lo que les ofende. Así, en el caso de la riqueza, la regla con respecto al buen gusto en el vestir de hombres o mujeres se aplica aquí.
Todo lo que hace que alguien sea conspicuo ofende el canon. Si una familia es conocida principalmente por la ostentación, por la extravagancia en el hogar, la mesa y el equipo, por las enormes sumas gastadas ostentosamente en cualquier forma para sí misma, si estos son sus principales distintivos, no tenemos dificultad en estimar su naturaleza o cultura. Lo mismo ocurre con respecto al uso o abuso de su riqueza excedente, o a la generosa y libre cooperación en buenos usos públicos, o al esfuerzo incesante por acumular y amasar hasta el final. Ya sea que administren o leguen, el veredicto descansa en el mejor y más iluminado sentimiento público. La comunidad seguramente juzgará y sus juicios no serán a menudo incorrectos. Los mejores usos a los que se puede destinar la riqueza excedente ya han sido indicados. Aquellos que deseen administrar sabiamente deben, de hecho, ser sabios, pues uno de los serios obstáculos para la mejora de nuestra raza es la caridad indiscriminada. Sería mejor para la humanidad que los millones de los ricos fueran arrojados al mar que gastados de manera que fomenten la pereza, la embriaguez y la indignidad. De cada $1000 gastados en la llamada caridad hoy, es probable que 950 se gasten imprudentemente, de tal manera que producen los mismos males que se proponen mitigar o curar. Un conocido escritor de libros filosóficos admitió el otro día que había dado $0.25 a un hombre que se le acercó cuando iba a visitar la casa de su amigo. No sabía nada de los hábitos de este mendigo, no sabía nada del uso que se haría de este dinero, aunque tenía todas las razones para sospechar que se gastaría indebidamente. Este hombre profesaba ser discípulo de Herbert Spencer. Sin embargo, el $0.25 dado esa noche probablemente causará más daño del que todo el dinero que su donante imprudente alguna vez podrá dar en verdadera caridad hará de bien. Solo gratificó sus propios sentimientos y se salvó de la molestia, y esto fue probablemente una de las acciones más egoístas y peores de su vida, ya que en todos los demás aspectos es muy digno. Al otorgar caridad, la principal consideración debe ser ayudar a aquellos que se ayudarán a sí mismos, proporcionar parte de los medios por los cuales aquellos que desean mejorar puedan hacerlo, dar a aquellos que desean usar las ayudas por las cuales pueden ascender, asistir pero rara vez o nunca hacer todo. Ni el individuo ni la raza mejoran con la dádiva. Aquellos dignos de asistencia, excepto en casos raros, rara vez requieren asistencia. Los hombres realmente valiosos de la raza nunca lo hacen excepto en casos de accidentes o cambios repentinos. Cada uno tiene, por supuesto, casos de individuos que llegan a su conocimiento, donde la asistencia temporal puede hacer un bien genuino y estos no se pasarán por alto, pero la cantidad que puede ser sabiamente dada por el individuo está necesariamente limitada por su falta de conocimiento de las circunstancias conectadas con cada uno. Es el único verdadero reformador quien es tan cuidadoso y ansioso de no ayudar a los indignos como de ayudar a los dignos, y quizás aún más, ya que en la dádiva probablemente se cause más daño recompensando el vicio que aliviando la virtud. Así, el hombre rico está casi restringido a seguir los ejemplos de Peter Cooper, Enoch Pratt de Baltimore, el señor Pratt de Brooklyn, el senador Stanford y otros que saben que la mejor manera de beneficiar a la comunidad es poner a su alcance las escaleras por las cuales los aspirantes puedan ascender, parques y medios de recreación por los cuales los hombres son ayudados en cuerpo y mente, obras de arte que seguramente darán placer y mejorarán el gusto público, instituciones públicas de varios tipos que mejorarán la condición general de la gente. De esta manera, devolviendo su riqueza excedente a la masa de sus semejantes en las formas mejor calculadas para hacerles un bien duradero. Así se debe resolver el problema de ricos y pobres. Las leyes de acumulación se dejarán libres y las leyes de distribución serán libres. El individualismo continuará, pero el millonario será un fideicomisario para los pobres, encargado por un tiempo con una gran parte de la riqueza aumentada de la comunidad, pero administrándola para la comunidad mucho mejor de lo que ésta podría haber hecho por sí misma. Las mejores mentes habrán alcanzado así una etapa en el desarrollo de la raza en la que se ve claramente que no hay modo de disponer de la riqueza excedente, digno de hombres reflexivos y serios en cuyas manos fluye, salvo usándola año tras año para el bien general. Este día ya ha amanecido, pero aún falta un poco más para que los hombres puedan morir compartiendo en grandes empresas de negocios de las cuales su capital no puede ser o no ha sido retirado y se deja principalmente a la muerte para usos públicos. Sin embargo,
El hombre que muera dejando atrás muchos millones de riqueza disponible que fue suya para administrar durante su vida, pasará desapercibido, deshonrado y no cantado, sin importar a qué usos deje el botín que no puede llevar consigo. De estos, el veredicto público será entonces: el hombre que muere así, rico, muere deshonrado. Tal es, en mi opinión, el verdadero evangelio con respecto a la riqueza, cuya obediencia está destinada algún día a resolver el problema de ricos y pobres y a traer paz en la tierra entre los hombres de buena voluntad.